La ventaja es que yo ya compré como me habían pagado, ya compré, con lo que conseguí, ya pude comprar una máquina. Entonces ahorita ya la mandé a pedir el viernes, primero Dios ya la tenga. Y ya puedo, y ya puedo con ustedes trabajar desde la otra computadora. Voy a usar las dos, una para ver los comentarios de ustedes a través de la laptop y la otra trabajando en ella. Em, Aquí ando las descripciones de la computadora que compré, pero estoy pensando todavía comprar ¿cómo se dice? Otras, otras 16 de RAM para que tenga 32, pero vamos a ver. Solo que lo haga. Bueno, muchachos, entonces retomamos el curso. Nos habíamos quedado en la lección 13.3, va, si no me equivoco, en lo de la creación de triggers. Exacto, exacto. Entonces, em, ya como les había dicho, lo que hemos fíjense que esto no es complicado. Estos temas de triggers ya en aquí adelante son súper sencillitos. Por eso no voy a poner ejercicio. Yo como les digo, ahora los voy a preguntar si entendieron bien, quedamos claros, pues hagan ya los ejercicios ustedes aparte. Porque así avanzamos un poco. Em, Estamos. Entonces tenemos lo siguiente. Nos habíamos quedado creo que por aquí. Supongamos que queremos insertar lo que es Understanding Road Triggers. Creo que es. Supongamos que nosotros queremos insertar dentro de una tabla historial que nosotros tenemos, porque le digo log, a los logs le digo historiales. Una actualización para cada empleado. Por ejemplo, si 5 empleados fueron actualizados, usted debe insertar 5 registros para la tabla talva. Entonces, la tabla esa de historial, ¿cierto? Entonces, para que ustedes tengan un registro de todos los cambios para cada uno de ellos. Entonces, cuando uno se ejecuta la fila, afecta al DML y justo antes perdón, aquí siempre se pone la traducción de mal, pero bueno, no importa. El trigger se dispara cada vez que se ejecuta una sentencia de DML. Esta puede ser antes o después de esto. Por ejemplo, si los empleados del departamento 50 están asociados con una actualización, entonces esta se ejecuta 5 veces, guardando los 5 registros dentro por esa sentencia de DML, ¿no? Entonces, hay una sentencia, dice, usted puede especificar el trigger a nivel de registro usando lo que significa for each row, perdón. Estamos. Entonces, cuando usted usa la sentencia update para lo que es de la presentación anterior, que es esta, se va a insertar dentro de la tabla de registros cada uno de los empleados que se actualizaron, ¿verdad? Entonces, ya después de haber actualizado cada uno, ¿qué sucede? Y los registros van a ser idénticos, o sea, los registros que se registraron en la historia van a ser idénticos y no va a mostrar la actualización del empleado en específico, solo que así se actualizó. Porque eso es lo que hemos hecho en el historial, va. Eso lo hemos puesto el usuario, la fecha y qué se hizo, si hizo una actualización, un borrado o una inserción, va, solo eso. Pero ¿qué pasaría si nosotros ingresamos 5 empleados? Nos aparecería el mismo registro, la misma fecha, la misma hora, diciendo usuario tal, fecha tal, insertó tanto, y va a ir la misma fecha con el mismo tiempo. Ok, pero no me especifica qué fue lo que se actualizó, solo dice que se actualizó. Permítanme.
Permítanme. Permítanme un poco, permítanme. Es que me están escribiendo la gente que tiene problemas ahorita con la plataforma. Entonces, bueno, como íbamos diciendo, entonces, nosotros tenemos que registrar cada actualización de cada empleado independientemente, ¿va? Entonces ahí viene la función de all y new. Aquí para poder hacer un registro ya un poquito más expandido. Entonces se usa en lo que es la de los triggers de nivel de registro, se usa la referencia tanto old y new como valores de una tabla cuando se hace una actualización. Por ejemplo, usted usa el punto y el nombre de la columna haciendo referencia a lo que sucede antes de la actualización. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene digamos que en la columna salario, ¿va? En salario, tenga usted $800, ¿va? Entonces a este se le asigna lo que es salario, all punto salario, haciendo referencia a este salario de aquí, que es de 800. Esto es antes de la actualización. Entonces usted realiza una actualización, actualiza el salario a 1000, por ejemplo. Entonces a eso usted le va a hacer referencia como new salario, y esto es lo que va dando 1000. Ok, entonces este valor que está aquí es el viejo, o sea, el que está antes de la actualización. Y este de aquí es el nuevo conforme a lo que usted actualizó después que hizo la actualización. Gaspar tiene que terminarme algunas pruebas, no la ha terminado, no ha llegado a la mitad. Eh, Recuerden que tienen hasta el 20. Solo me permiten, ok, que necesito hablar con unos estudiantes que no han terminado. Que estoy tratando de arreglar eso, porque no quiero que nadie se me quede en la primera parte, muchachos. No quiero que nadie se me quede. Hay personas que no me han avanzado. Ahí lo voy a poner en WhatsApp. Ya lo voy a regañar. Ya regañar a Gaspar porque me dijo que le faltan dos cosas, pero todavía está a tiempo. Y hay una persona que tiene el 15% y tengo que ir buscando a esa persona nuevamente. Los de cero pues ya me están respondiendo. Pero bueno, sigamos pues. Ya como les había dicho, esta sección, yo aquí no les voy a pedir tarea, ya aquí en adelante, si ustedes practican conmigo, aquí como que tienen los 40 ya. Entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros actualizamos
un salario de un empleado de 10.000 a 11.000, entonces crea un trigger para eso, donde usted toma el antiguo salario que tiene un valor de 10.000 y lo va a reemplazar con un nuevo salario con 11.000. Esta información usted la puede insertar dentro de los datos que usted necesita mantener registros de ello. Entonces, aquí hay un ejemplo. Yo por ahora les digo, estos ejemplos son bien específicos que a la larga yo siento que si ustedes se guían en esto, lo demás se les va a ser más sencillo hacerlo porque esto ya está bien establecido. Se crea, se reemplaza un trigger de registros para empleados donde después de una actualización del salario en la tabla de empleados para cada uno de los registros, entonces se insertan los datos de quién, cuándo, eh, qué empleado, el viejo salario y el nuevo salario. Entonces se va insertando el usuario, la fecha, el ID del empleado, el salario de ese empleado antes de la actualización y el nuevo salario después de la actualización. ¿Ok? Entonces ahí nosotros ya tenemos ya los registros. Dice que aquí donde dice all.employee ID, si usted pueden poner news, dicen que si va a haber una diferencia o no, pero dicen que no es tanto porque se mantiene igual. Porque si usted le pone new salary con el mismo dato, va a quedar igual. Y tenemos el siguiente ejemplo, ¿va? Que aquí hace una auditoría de empleados que hace lo mismo, solo que en los valores ya va diciendo lo siguiente. Que aquí ya viene todos los registros de la columna, que es el antiguo empleado, del ID del antiguo empleado, el apellido viejo, y después lo va cambiando por el nuevo. Y el old job ID por un nuevo job ID, y así sucesivamente con un viejo salario o nuevo salario. Entonces ahí está como actualizando todos los datos de la tabla de empleados. Estamos. En este ejemplo, más sencillito, a través del trigger que se hizo anteriormente, la diapositiva anterior, se está creando una inserción, ¿verdad? Entonces, se inserta un nuevo empleado con un valor, con un ID de 999. El nombre, el apellido del empleado es un temp employee, que es un empleado temporal que pertenece al sales representative y que tiene un salario de 1000 va. Entonces se inserta este dato, ¿ok? Y aparece esta tablita de acá, donde ya viene lo de la inserción del empleado, que es el apellido temp employee, el temp employee con sales representative y 1000. Después de haberse insertado la primera línea, ya viene una actualización. Ese mismo empleado se le actualiza lo que es el salario a 2000 y se le cambia a este temp employee por Smith. Entonces, aquí me muestra el ID de la persona, que sería 999, el apellido anterior que tenía, que sería temporary employee, seguido del apellido que se le cambió, que sería Smith, y se le cambia, y aquí el sales representative y el se mantiene, puesto que no hubo ninguna actualización. Dice que el antiguo era sales representative, pero al actualizarlo se está manteniendo. Y después viene el viejo salario, que sería 1000, que es cambiado por 2000. Hasta ahí vamos bien. Sí, Ok. Vamos a seguir entonces. Súper sencillito, ¿no? Súper sencillito. Entonces ya mira, eh, quiero, quiero mantenerme al tanto ahorita porque quiero que ustedes se arreglen en el aspecto de la plataforma y quedar claro. Las renderizaciones las voy a hacer el fin de semana cuando ya tenga la computadora ya. Porque esta ya no la puedo renderizar.
Ya me dijo mi amigo, se te dañó los circuitos por sobrecalentamiento, me dice. Como lo forzó a renderizar toda la noche. Me cuesta un poco, entonces por eso es. Entonces, ya teniendo mi otra computadora, ya lo voy a renderizar sin ningún problema. Y se lo puedo enviar a usted. Suponga que usted necesita prevenir que un empleado no gane más de un salario en específico, ¿va? Por ejemplo, que los presidentes y vicepresidentes no ganen más de $15,000. Entonces nosotros podemos crear un trigger que restrinja ese tipo de salario. ¿Ok? Entonces, siempre antes de una inserción o actualización de un salario en la tabla de empleados para cada registro, se va a verificar si el nuevo ID de New Job ID está entre el presidente y el vicepresidente. Si están entre esos datos, se va a verificar lo siguiente: si el nuevo salario supera los 15,000, que ese es el límite que nosotros le estamos dando, que no puede ganar más de 15,000. Entonces, de los 15,000, si se llega a cumplir la condición tanto de la primera parte como la segunda, se levanta un error diciendo que el empleado no puede ganar más de 15,000. O sea, que esto les puede servir a ustedes si ustedes quieren restringir un salario a una persona o un departamento, puede ser también. ¿Vamos entendiendo este? Sí. Que los pongan en ejercicio. No, es. Ejemplos, mejor. Ya vamos a terminar, muchachos. Creo que en esta semana terminamos, mami. No, en la otra semana, perdón. Entonces, ya empezamos a textear, a comprobar si el registro ese funciona, ¿va? Ve, el trigger ese funciona, entonces forma una actualización en la tabla de empleados y le asignamos un salario de 15,500 a donde el empleado tenga pedido, sea King y Davis, va. Como King es vicepresidente, pero Davis no, se provocó un error. ¿Ok? Entonces el primer error es que le va a tirar que ningún empleado puede ganar más de $15,000. Porque como es vicepresidente sí cumple esos requerimientos, pero como eh, que le están agregando 15,500, $500 más, entonces no va a poder hacerse la actualización de lo que es King. Ya en el caso de Davis, como no pertenece a, o sea, presidente o vicepresidente, tampoco se efectúa ese cambio. Entonces aquí está el error del empleado que gana 15,000 y está el otro que dice hora 4088 error during execution trigger, ¿va? Aquí donde dice restrict salary, entonces aquí hay una restricción de salario, entonces dice donde el nombre o el last name es David, entonces ahí me está tirando el error que uno de estos no se le puede hacer una actualización de salario debido a que no cumple ninguno de los requerimientos mencionados anteriormente. ¿Ok? Ninguno de los dos empleados se les puede hacer la actualización de tal manera que no se efectúa. Entonces ahí viene explicando lo que yo estaba diciendo en resumen, ¿va? Que King era el único que podía optar ese, pero como gana un salario más de los 15,000, entonces se lo rechaza. Eso es lo que está resumiendo ahí. Ok, aquí seguimos. Entonces tenemos el otro ejemplo que es la implementación de integridad constantes de restricción, perdón, en un trigger. En los empleados de la tabla con llaves foráneas restringidas, que tiene una restricción, va. Eh, con respecto a la tabla de departamentos, entonces nosotros queremos, por ejemplo, hacer una actualización dentro de esa tabla
a partir de un registro X, por en este caso 999. Como el 999 es un registro que exista dentro de la tabla, suponiendo, viola la restricción de la tabla empleado, porque no está ese registro dentro de esa tabla. Por ende, le tira el error. Entonces usted puede crear un nuevo departamento a partir de ese departamento que se quiere asignar. Y eso lo podemos hacer en la siguiente presentación. Y ya vamos a ver, ¿ok? Nada, disculpa que quiero tratar a quiero salir bien. Permítanme. Me van a disculpar muchachos, pero necesito que estos muchachos hagan el esfuerzo de hacer la plataforma. Ah, disculpan muchachos, ay disculpen que eso no debe ser un maestro, pero necesito que estos muchachos me avancen. Necesito que me avancen estos muchachos. Porque no lo hallo justo, no lo hallo justo, puede ser de que una persona empiece algo y vaya en avanzado y lo deje a medio palo o algo, solo por cuestiones de tiempo. Ya, ustedes ya me conocen que si tienen problemas me tienen que notificar, pero hay gente que no lo hace, entonces yo tengo que ir detrás de ellos. Y ahí después no puedo hacer nada. Bueno, seguimos. Entonces en este ejemplo se crea un trigger, ¿va? En el cual va a hacer lo siguiente. Dice que antes de cada actualización de la tabla de la columna de departamento ID en la tabla de empleados para cada registro, se hará lo siguiente: se crea una variable de ID de departamento con el mismo tipo, ¿va? del ID de departamento, y empieza la función, selecciona el departamento ID y lo pone dentro de la variable que se creó aquí, arriba en declare, ¿va? Desde la tabla de departamento, donde el departamento ID es el mismo al nuevo departamento ID. ¿Ok? Entonces, que es por ejemplo ese 999, ese es el nuevo departamento ID, ¿va? Bueno, si llega a provocar una sección, dice, si no encuentra información sobre ese nuevo departamento, ¿qué hace? Bueno, inserte ese nuevo departamento en los valores siguientes. Entonces se crea un nuevo departamento ID, que es el que teníamos aquí arriba, se pone ahí,
Dice que es el departamento tal con el nombre de departamento. Las otras columnas son nulas con respecto a los valores de la tabla de departamento. Pero ahí va. Usted puede modificar esto a la anchura que usted ocupa. Que dentro de la tabla de departamento va a decir el departamento número 1, nombre de departamento tal, y lo demás que sea lo que tenga que agregar. Entonces cuando usted hace la actualización, le pone 990, el departamento 999 donde el empleado es 124. Entonces ya ahí como no le encuentra la información del departamento 999, en esta sección me lo está agregando. ¿Ok? Eso es lo que está haciendo, que me lo está agregando a esa parte. ¿Entendido? ¿Sí o no? Okidoki. ¿Estamos bien entonces? Creo que sí, va, porque hoy lo siento que no quieren hablar, muchachos. Buenos días, Nelly, no se preocupe. Ando usando otro nombre, va. No se preocupe, lo importante es entrar, como les digo. Entonces, usando la referencia clause, bueno, este lo pueden usar ustedes en las cláusulas de referencia, va. Miremos este ejemplo. En esta tabla de empleados que dice, tiene un diferente nombre. En vez de usar el llamado de all, como no es un buen nombre, se hace posible usar otro. ¿Dónde vienen las cláusulas de referencia? La palabra all tiene un código significado de dos cosas, que es un calificador como nuevo, pero que también puede hacer mención al nombre de una tabla. Este código funciona para no crear confusiones hacia la lectura. Bueno, yo creo que a mi parecer, a mi perspectiva, es más fácil poner el nombre de la tabla y no estar poniendo all, que después uno no sabe de qué tabla está haciendo referencia, sin embargo uno ya sabe que aquí es de la tabla empleado desde el momento que lo inserta. Pero eso es por cuestiones de identificación más que todo. Usted puede calificar incluso las cláusulas de nueva y viejo. Usted que le puede poner un alias, por decirlo así. Entonces aquí, después de haber declarado un trigger, sea cual sea, se hace la referencia que all se le pone un alias de former y a new se le pone un alias de later o later, va, que le dicen así, ¿va? Entonces, para cada registro se empieza a hacer la misma sentencia. Esto de aquí es lo mismo de acá arriba, solo que se extiende más por las palabras acá, por el alias que se les atribuía a las cláusulas new y all. ¿Ok? Y recuerden que este all es mayúscula y aquí este es minúscula, con una diferencia. Es que este all toma el registro de la tabla de empleados, como así. Y esto solo sirve para triggers que solo se encargan a nivel de registro. ¿Ok? Solo para eso sirve. ¿Estamos? ¿Sí o no, muchachos? Estamos. Ok. Ok. Entonces seguimos. Entonces, usando when en la cláusula when va, al ver este trigger, el código de salario cambia solo si el nuevo salario es mayor al viejo. Entonces, aquí es donde viene. Se crea un reemplazo, el trigger de restricción de salario, después de una actualización de la columna salario en la tabla de empleado para cada registro. Y empieza, si nuevo salario es mayor al viejo salario, entonces
se inserta los registros de ese viejo salario con el nuevo en su historial, ¿va? Entonces, toda esta sentencia trigger tiene en el cuerpo, ¿va? Tiene una sentencia if. En la vida real puede ver que dentro de un trigger pueden haber más condiciones if, sentencias o loops o constructores que nos puedan hacer confundir dentro de nuestro código, pero nosotros podemos sustituir esa condición if por por un when, ¿va? Antes de la condición begin. Quiere decir que para ya no estar diciendo if todo esto, yo pude haber usado un when que está aquí, ya condicionando, por decirlo así, este trigger. Entonces aquí yo estoy diciendo que se crea o se reemplaza el trigger después de una neutralización dentro de la tabla de empleados para cada registro cuando el nuevo salario sea mayor al viejo salario. Entonces ese if que está ahí lo estoy convocando implícitamente, este if que está aquí lo estoy convocando implícitamente acá, ¿ok? Y ahí solo me encargaría en el begin de hacer la inserción y eso es todo. Entonces esto evita la complejidad del texto porque puede ser que en Hey haya más condiciones que ustedes a la larga se pueden llegar a confundir, ¿no? Estamos. La idea es que ustedes vayan tomando estrategias que a ustedes se les haga más fácil. Yo, como les digo, no están obligados a hacerlo de esa manera. Ustedes pueden hacerlo de la manera que a ustedes se les haga más fácil. Si usted cree que la manera larga es más fácil, pues hágalo de la manera larga. Si usted cree que la manera corta es más fácil, también. No hay reglas en esta vida, que hay en aspecto. ¿Y qué pasa? El uso de instead trigger, ¿va? Entonces, viene lo que es el interlineado o sobrelineado, creo que le dicen, de las tablas que no se puede actualizar a partir de vistas complejas. Supongamos que tienes una vista en base a dos tablas. Aquí, la sentencia siguiente nos se ejecuta la inserción de un valor dentro de esa vista, ya que trabaja directamente con dos tablas. ¿Okay? Y recuerde que los instead of trigger trabajan siempre por registro. ¿Ok? Recuerde que esa vista es un tipo de vista compuesta por dos tablas. Y el problema con el instead of, que si usted hace una evaluación, una inserción ahí, le va a tirar error, puesto que como trabaja por fila, no va a ir así como, bueno, voy a insertar este valor y este valor aquí porque no puedo, porque esa vista va en base a dos tablas. Tendría que ingresar los datos primero en las dos tablas para que yo pudiese actualizar mi vista. Entonces, pucha, se me fue rápido el tiempo. Aquí ya termina la clase, muchachos. 11, 12, 1 a las 1 y 15 va. Sí, yo digo ya son las 12. Entonces, viene el instead of trigger. Suponiendo que la aplicación o la vista que tengamos nosotros sea compuesta por una o más tablas, usted no puede insertar eso dentro de esa vista, puesto que está compuesta por dos tablas. La solución para eso es que usted inserte los valores para cada tabla, para que así la tabla de la vista funcione como debe de ser. ¿Ok? Pero usted no puede insertar directamente esos valores dentro de la vista. Tendría que ir a las dos tablas para que funcione. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Bueno, se crean dos tablas y la vista compleja, porque ahí se le dicen view complex a las que forman más de dos tablas, y se crean las tablas, ¿va? ¿Ok? Y en la vista se hace la select. Aquí esto lo está haciendo lo que es las tablas y el tipo de vista. Aquí solo es una unión de estas dos tablas que se crearon. Entonces nosotros para poder insertar datos dentro de una vista,
porque aquí puede ser que ustedes hacen una vista, usan lo que es el instead of. Este instead of siempre va a registrar registros de triggers a nivel de registro. En vez de insertarlo en lo que está diciendo aquí, que en vez de insertar esos valores a la vista de employee detail, que esto es una vista, se hace lo siguiente. En vez de hacer eso, hace lo siguiente. Se inserta dentro de la nueva tabla de empleados los valores del nuevo empleado y después hace la inicialización del salario de las personas. ¿Ok? Pero ahí estoy trabajando directamente con mis dos tablas, que son estas. ¿Ok? Que ahí va insertando los valores en la primera tabla y la segunda la actualiza. Ya cuando ya esté todo actualizado, ya se manda a hacer la aplicación y se inserta el valor y ya. ¿Ok? Entonces ya ahí sí podemos ingresar nuestro registro. Permítanme. Hoy sí me disculpo, muchachos, porque me tiene el pelo con un montón de cosas. Ya vengo, permítanme. Ok, continuamos. Ay, disculpen. Entonces seguimos, va. Entonces miremos a este trigger, va. Y miremos lo que hace, va. Entonces cada vez que se actualiza la tabla de empleados, se inserta los valores de los nuevos registros, va. Entonces ahí viene como la advertencia. Entonces, ¿qué pasaría si hubiese 1.000.000 de empleados para cada actualización de esos salarios de cada empleado? Entonces, obvio que se ejecutarán por cada registro, se va a ejecutar varias veces. Entonces, si son 1.000.000 de veces, de millón ¿cómo se dice? 1.000.000 de empleados, 1.000.000 de veces va a calcular registro por registro, ¿no? Entonces, eso siempre va a tomar su tiempo. Entonces, eso tardaría bastante en la ejecución del programa. Entonces, anteriormente hemos aprendido cómo usar el bulk bind y el for, que es el for all, entre comillas, para acelerar lo que son sentencias de ML y que podemos usar for all en nuestro trigger. Entonces, vamos a ir viendo la sentencia siguiente. Entonces, y aquí viene reemplazando el trigger, que después de una actualización de las tablas, de lo que le pasa en la columna salario, la tabla de empleados, que para cada fila hace lo siguiente: se crea un tipo para lo que es la tabla, después de eso de crear el tipo para la tabla, se crea la tabla, y ya en el begin se empieza a popular lo que o llenar lo que le ha dicho esa tabla. ¿Ok? Es lo que hemos visto en clases pasadas. Entonces, de ahí no sé si es una pregunta si va a trabajar. Dice, ¿podemos usar este for all en este trigger? Y después dice que claro que no, porque recuerden que este trigger es de registro. Entonces, dice que esto piense que va a capturar en lo que es la tabla de una colección en una variable que no se pueda. Entonces, ya ahí viene va lo que es la sentencia. Recuerden que aquí como lo hacían por statement, está lo que es un trigger de statement y un trigger de registro. El trigger de statement lo que hace es hacer un bulk de toda la tabla, desde, desde el primer registro al último, sin necesidad de contar registro por registro, solo copia todo. Entonces en esta función no se puede. Entonces dice las variables de los triggers pierden la función al ejecutarse el trigger. Dice, esto hace que muchas veces el trigger se dispare y la información que se colectó se pierda, porque recuerden que eso está en un bulk up, está volcada, entonces se mantiene guardada esa información, pero no se registra en una variable porque no cabe en esa variable. Estamos. Para evitar la pérdida de datos, necesitamos que un trigger se dispare solo una vez para lo que es una sentencia, para un trigger de sentencia. Pero las referencias de columna,
pues están para valores para cada fila. Entonces necesitamos también lo que es un trigger por registro. Entonces, entonces lo que está diciendo es que, pero un trigger solo no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Y la respuesta es que sí se puede hacer porque viene lo que es el trigger compuesto. ¿Ok? Un trigger compuesto es un solo trigger que incluye acciones por cada 4 posibilidades que puedan suceder o 4 opciones. Antes del triggering, de la sentencia triggering, va una before each row y después va un after each row y por último un after triggering statement, que son el orden de catálogo que tienen las sentencias. Y dice que en un trigger compuesto se declaran secciones para cada uno de esos tiempos o propósitos, funciones, como quieran determinarlo. O sea que usted no necesita incluir todos los tiempos, solo incluye los necesitados, los que necesita. Entonces los triggers compuestos tienen variables las que pueden mantener triggers que retienen información de la cual se puede ejecutar después. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona un trigger compuesto. Ok, entonces el trigger compuesto viene con primero con un before statement, ¿va? Después un after statement, después un before each y un after each. Entonces cada de esas funciones tiene su labor, ¿va? Y usted solo tiene que utilizar la que más le va a convenir. Si usted va a utilizar 3, utiliza a 3. Si va a utilizar 2, utiliza a 2. Pero esa es más la idea. Siempre va con el mismo orden y ahí va inicializando los programas. Ahora, el trigger compuesto, aquí hay un ejemplo que ya es cuando se actualiza el salario y se guarda toda la información de la tipo de la tabla. Entonces, puede que tenga estas dos funciones, after each row y after statement. Pero para que esto funcione, primero después de hacer, aquí después de crear el trigger y usar for update, que aquí estoy diciendo que este trigger solo sirve para actualización, ¿va? Y que es un trigger compuesto. Cuando ya tengo aquí que es compound trigger, ya empiezo a crear lo que son mis variables, indexar cada fila. Entonces viene la primera función que ingresar después de cada fila lo que es la información del empleado. Y si no entra en esa función, entraría en la que es el after statement, que haría la función completa. Entonces aquí podemos ver otro ejemplo que es lo mismo. Aquí tenemos el after each y tenemos aquí también master each. Pero este master each trabaja independientemente de una de las funciones de esto. ¿Ok? Y la otra, después de cada registro, ya viene un after statement, que ya después de tal sentencia, hace el begin, lo que está de y check. ¿Estamos bien ahí? Sí. Vamos. Vamos, pues. Hoy sí parece viernes, ¿no, muchachos? Perdón, no escuché. Que parece viernes. Sí, va. Parece viernes. Permítanme. Miren que ahorita me escribe. Aquí lo voy a hacer ahora para que vean. Mire, si se le dificulta por el trabajo y todo, solo
les estoy pidiendo que avancen en la primera parte de la plataforma, que es de la sección 1 a la sección 9 y el examen que sigue después de eso, pero solo es eso. La otra parte sería de la sección 10, va, que no me acuerdo cuántas secciones, de sección 10 hasta la 15, pero eso va a tener hasta otra fecha. Pues yo solo ocupo que termine la primera parte, ¿ok? Recuerde, Ethan, que yo les había dicho a los muchachos que usted puede hacer las pruebas copiando la pregunta y buscándola en Google, ahí le va a dar la respuesta, ¿ok? Para que así usted vaya avanzando. No vaya a dejar el curso solo porque mucha bien estaba por finalizar y volver a llevar el curso desde cero como que no. Entonces yo le sugiero que haga eso y tiene hasta el 20 medianoche para realizarlo. Por eso le digo que no se preocupe, solo que me haga la primera parte para que vayamos avanzando. Es que hay gente que no me notifica, entonces yo necesito arreglar eh, esas ondas. Porque quieren que les haga una graduación en la institución, y ahí está como los dejaba, que nunca la hicieron la graduación. Se supone que ya la van a hacer, ya con PLSQL incluido. Bueno, como no tenemos dudas aquí, creo yo, va, según ustedes, vamos a seguir. Entonces vamos a la sección 13.4. S4 y ya nos queda poco, muchachos, miren. Sí, hombre, la otra semana terminamos. Entonces vamos a la sección 3.4 para ir viendo. Entonces vamos a reproducir esto. Esta lección es cortita, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Y vamos a ver lo que es crear DDL y eventos de trigger para una base de datos. Los objetivos más que todo es describir los eventos y la causa de DDL en una base de datos cuando se dispara un trigger de esos, ¿va? Crear triggers en base a las sentencias de DDL, lenguaje de definición de datos, y también crear triggers para eventos de base de datos, también lo que es la funcionalidad de la sentencia cal, y también a escribir lo que es lo que es mutación de tabla. Entonces, esos son los objetivos de ahora. El propósito es que usted, digamos que por accidentalmente borra una tabla importante. Entonces, ¿usted qué haría? Haría un backup de una copia de la tabla para que pueda retirar la información, los datos perdidos. Pero es muy importante, dice, debe ser muy importante saber exactamente cuándo borrar una tabla. Entonces, lo que le está dando al programa es que lo que le está diciendo la clase es que para prevenir ese tipo de errores, que uno borra una tabla por error, puede ser que si le han dado los privilegios para borrarla, bueno, está bien, pero a la larga que lo que van a evaluar es lo que si es que usted eh, evite que haga un planchón, por decirlo así. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Evitar ese planchón que borre una tabla ¿cómo se dice? Sin haberlo hecho, así a propósito. Ya que me como un redondeo la. Entonces, eh, vamos a ir viendo cómo funcionan los DDL en un trigger de evento de base de datos. Entonces,
Ya vemos que el lenguaje de definición de datos incluye las sentencias crear, alterar y borrar, ¿va? Para lo que es una tabla. Entonces en la base de datos trigger, en el método de trigger uno puede disparar sentencias que no sean esto de SQL. Y usted puede conectar o desconectar. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues por ejemplo cuando usted es administrador de base de datos o es un usuario y se conecta a la base de datos, todo eso es un evento. Cuando usted se conecta, cuando usted se desconecta, cuando usted crea una base de datos, cuando usted crea una tabla, todo eso son eventos que suceden. Entonces nosotros podemos trabajar con esos eventos para que se efectúe una función en específico. Y para limitar lo que es el eliminado de tablas por error, para determinar ciertas funciones X o Y, eso lo vamos a ir determinando durante esta lección. Entonces, dice que para crear un trigger con sentencia de DDL, primero se crea lo que es, decimos que en base de datos se dispara un trigger DDL en los esquemas de la base de datos. Esos esquemas se disparan solamente para las sentencias DDL en objetos que tiene usted dueño del programa, del esquema, o sea que usted solo puede hacer eso en base a lo que usted ha creado. ¿Ok? Que usted es dueño de su propio esquema. Después de eso, si usted quiere escribir un récord, en cada vez que ingresa un nuevo objeto a la base de datos, usted crea este tipo de esquema. Usted crea un reemplazo, un trigger, y después de crear algo en el esquema, se va registrando los datos en el log que nosotros habíamos creado. El trigger se dispara cada vez que un objeto se es creado. Este trigger es para mostrarles a ustedes cuándo fue que se creó un objeto. ¿Ok? Eh, Usted puede pedir que un objeto se sea borrado en el esquema de la siguiente manera. O sea, crea o reemplaza un trigger llamado prevención de borrar. Ese nombre lo pueden cambiar ustedes. Y antes de eso, usted dice, antes de botar un esquema, primero levanta un error si va a ser intento de borrado. Este trigger se dispara cada vez que el objeto es eliminado. Entonces, cada vez que se crea un DDL, el trigger hace referencia específica al objeto de la base de datos. Eso lo vamos a ir viendo aquí cómo lo va ejecutando. Entonces, como siempre, la base de datos dispara el trigger que va en base al evento que tiene y en todas las sesiones de la base de datos. ¿Ok? Entonces, eso es más que todo el esquema que no utilizamos. Entonces recuerde que usted no puede usar instead of en una base de datos de eventos de trigger, ¿ok? Eso solo es para registro. Usted puede definir un trigger respondiendo a los siguientes eventos del sistema, como logon, shutdown y, y lo que es server error. Entonces el evento del trigger de la base de datos puede crear lo que es dentro de la base de datos esquema. Eso dicho, son eventos, excepto que el esquema no esté utilizando lo que es las cláusulas shutdown y startup, que es con inicialización y terminado de un programa. Entonces podemos ver este ejemplo. Se crea, se reemplaza el logon string y después del after logon del esquema ya registrar si se ingresó o no. Ok, entonces lo mismo pasa con el logout. Lo que está ahí es más que todo es un trigger que se activa cada vez que usted se loguea y se desloguea dentro de la base de datos. Solo es para llevar un registro de cuándo usted ingresó y cuándo usted no ingresó. Ok. ¿Vamos bien?
están escribiendo, muchachos. Sí, todo bien. Entonces, tenemos el otro ejemplo, que el servidor, cuando tenemos un trigger de server error, que es otro evento de base de datos, ¿no? Usted puede mantenerse logueado en cualquier error que ocurra dentro de la sesión. Se crea reemplaza trigger y se crea un server error, ¿va? Y se crea el dichoso trigger. Y si ustedes pueden ver, ahí dice que si el servidor le tiene un error en el 942, se inserta ese registro en el historial de que se creó. Ok, si este servidor condicional es omitido, el trigger se puede disparar en cualquier servidor de Oracle que ocurra el error mencionado, de 942. Entonces, en una sentencia cal en trigger, no se usa lo que es el end, ¿ok? O una semicolumna que tenga esos campos. Y ya ven ahí, ya se crea el evento, solo se tiene que llamar el procedimiento. Crea o reemplaza el trigger del empleado ese. Antes de insertar el empleado, hace un llamado al procedimiento ese que nosotros estamos utilizando. La persona esta esté haciendo una llamada y aquí no la está recibiendo y envía un mensaje de tanto. Entonces, solo es para como una advertencia. Entonces vamos a ver lo que son tablas mutables y lo que son triggers de registro. Una tabla mutable es una tabla que puede ser modificada por una sentencia de ML. Los triggers de registro no pueden seleccionar tablas mutables porque esto va a crear una inconsistencia en los datos. Sin embargo, los triggers de registro pueden seleccionar diferentes tablas que necesiten. Esta restricción no aplica a las sentencias de ML, solo a los registros de ML. Y que están las sentencias de registro de ML y las sentencias de registro de ML. Las de registro y las de sentencia. Entonces, para evitar múltiples errores, entonces se crea a nivel de registro, no debe haber una consulta o una modificación que pueda tener la tabla de datos. Y la base de datos, perdón. Y a nivel de sentencia, no debe hacer consulta o modificar. Permítanme. Permítanme. Entonces, como le iba diciendo, perdón, que me están escribiendo aquí. Las sentencias de trigger de nivel de sentencia no se pueden hacer consulta, modificaciones de tabla. Si este tipo de trigger se dispara cuando hacen un borrado de modo cascada.
Entonces, leyendo y escribiendo datos usando trigger es un tema que sigue ciertas reglas. Estas restricciones aplican solo a los que son los triggers por registro, al menos que los triggers por sentencia sean ejecutados para hacer un borrado de cascada. ¿Okay? Ya saben que se borra por todo así seguido. Entonces, a lo de la mutación de tablas, registros de trigger, se crea el procedimiento y aquí va. Y miren lo que pone aquí. Después de insertar, actualizar o borrar una tabla de empleado, y aquí estoy declarando que el empleado es una tabla mutante, entonces yo puedo hacer un registro para cada uno. Pero el problema es que como es una tabla mutada, yo no puedo usar esa misma tabla. Si quiero utilizarla, porque aquí como dice que estamos tagging, entonces yo no la puedo utilizar dentro de un begin. Puedo usar otras tablas, pero esa no, porque desde el momento que yo establezco así, ya no se puede ejecutar. Aquí está un ejemplo de Mutating Table. Ya hace lo mismo, ustedes ya lo pueden ver, analizar. Inserta y actualiza la tabla salarial, yo ahí en la tabla de empleado, y aquí viene el salario mínimo, el salario máximo. Se selecciona el mínimo y el máximo y se inserta dentro de las variables. Después un where se verifica si el nuevo salario es, es mayor, el nuevo salario es menor al salario mínimo. Y si el salario mínimo es mayor al salario máximo, cualquiera lo topa. Entonces se levanta ahí una sentencia de error diciendo que sí se comete un error tal. Pero al final eso no es lo que se queremos dar. Aquí empieza a hacer la actualización, se asigna el salario de 3.400 a David. ¿Ok? Entonces, ahí miren que cuando quieren hacer la actualización, ¿qué sucede? Dice que la tabla copia está mutada. Entonces la función o trigger no funciona. Entonces por eso no se ejecuta, ya que está haciendo una actualización de tal tabla. Y más que todo por eso. Usted aquí le explica las maneras posibles para usar triggers. Dice usted no puede, debería no crear un trigger de la siguiente forma. Dice que es para lo que es restricciones, privilegios y chequeo, ¿va? Pero a veces es bueno crear triggers para lo que es cuando no hay otra manera de que se pueda crear. Por ejemplo, cuando de estas tres situaciones, pues está diciendo que no hay que hacer el abuso de los triggers solo para condiciones muy específicas. ¿Ok? Entonces, la primera es por seguridad. El uso de los triggers para uso de seguridad normalmente es para controlar el sistema y los privilegios. Por ejemplo, si SCO necesita un update de la tabla de empleado, eh, tengo que darle los privilegios a esa persona, de que pueda ver, revisar lo que sea. Pero estos privilegios no pueden tomar control de SCO de la siguiente manera. ¿Ok? Que a la larga lo que está queriendo decir es que a pesar de que usted tenga los privilegios, y recuerden que va a ser la función del programa, yo puedo limitar ese privilegio SCO de actualizar un dato dentro de la tabla tal, solo haciendo una restricción. ¿Ok? Antes de cada actualización, tiene que cumplir estos requisitos, que no, dentro de los sábados y los domingos no puede haber para que no se este Scott haga lo que se le antoja y actualizar a cualquier hora lo que él quiere. Entonces, tiene que tirar ese error. Puede que tenga la actualización, pero como le digo, a veces hay gente que tiene esos percances de que hace actualizaciones a su gusto. Es como con una compañía de Claro, digo, las personas que tenían los privilegios de actualizar datos o les insertaban una recarga a alguien. Se han dado casos de más compañías. Entonces, por eso, debido a eso, que se les ha dado el privilegio de poder actualizar o insertar algo en horarios que no se están permitidos. Pero como no tenían esa restricción, aprovechan ahí y no saben quién hizo la actualización o inserción.
de la recarga. Y seguimos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo del uso de los triggers es para la integridad de la base de datos. Normalmente es para controlar las restricciones. Por ejemplo, cada empleado debe ganar lo que es al menos $500. Si en el negocio empieza a registrar salarios que por aumento no están permitidos, entonces se tiene que prever una restricción de que esta persona gana más de 500.000. Entonces, son cosas que estar tomando en cuenta. Después viene lo que es, para eso, para este tipo de actualización necesitaríamos un trigger de registro para verificar que todos estos empleados no estén ganando más de este salario. Entonces se crea el trigger ese, el cual se reemplaza antes de una actualización porque va a chequear si el nuevo salario es menor al nuevo salario o que el nuevo salario es menor a 500. Cualquiera de las dos es lo mismo. Si es menor ese salario, entonces ahí ya le va a tener error que dice que no se puede decrementar el salario y cosas así, ¿no? Y que tiene que ganar menos de $500. Entonces, si gana 700 y 600, no hay ningún problema. Tomando este ejemplo más seguido, ¿qué pasaría si ganara el salario mínimo cuando va cambiando de tiempo a tiempo? No necesita borrar nada o crear constante. Entonces tiene ya la función esta de registro singular y columna singular para poder almacenar esos datos. Se crea una tabla de mini salario donde el cual ocupa los parámetros de mini salario y se ingresa dentro del mini salario los valores de 500. Entonces yo estoy estableciendo que el salario mínimo va a ser de $500. Después ya de haber establecido el salario mínimo, yo lo podría ir cambiando para ir simplificando los datos. O sea que cada vez que ustedes hagan este de aquí, este trigger, y lo hacen en base no solo a los 500, sino a este salario mínimo, ya me simplifica el trabajo. Solo modifico la tabla y ya. ¿Ok? Ya se crea lo que es la variable del mínimo salario para que ya se vaya guardando el mínimo salario y se haga las comparaciones. Hasta ahí vamos bien. Supongo que sí. Sí, Entonces, ya vemos ahí va que se utiliza el salario mínimo y ya de nuevo, si el nuevo salario es menor al salario mínimo, entonces, y si el nuevo salario es menor al salario viejo, entonces si ya cumplir eso, una de las dos, ya empieza lo que es aquí, que es un error en el decremento, en el bajón del salario que se le hizo. Usted necesita crear un report. También la otra forma, el tercer uso de los triggers para crear reportes. Ok, usted puede declarar reporte a utilizar uno que es un cursor, pero ¿qué pasaría si son organizaciones largas? Recordemos que el cursor va de registro en registro. Entonces se tomaría su tiempo, ¿no? Entonces, para evitar eso, se puede modificar lo que es la tabla de, departamento, perdón, y agregar una nueva columna que se llama el total de salario. Entonces, para que nosotros hagamos una actualización de esta tabla y que nos genere la sumatoria del salario de cada empleado dentro del departamento. Así nos creamos un cursor para cada una cosa de esas, ya de un solo hace la consulta y va sumando todos los salarios de los empleados y lo pone en la tabla de departamento donde se llama total salario. Entonces ya tengo
los registros de todos los departamentos con sus salarios o la cantidad de salario que tengan dentro de los empleados dentro de dicho departamento. El uso ya empieza a crearse, ¿va? Entonces viene ya el tercer uso, que es ya crear un procedimiento, ya la actualización de que copia el departamento, se le hace el salario, y el nuevo salario se le va a poner asignando, y ahí ya lo demás. Que esto ya son valores bajos. Este de aquí, este NBL, recuerdan que habíamos visto el NBL, ¿va? Que eso fue en los cursos principios de los lo que hemos visto en PLSQL es esa función. Entonces ya tenemos nuestro procedimiento que calcula nuestro salario a partir de un NPL, que no me acuerdo cómo se llama en español. Pero si lo vimos en el curso, era uno de los primeros temas. Entonces ya he creado reemplazo un trigger que computa el salario, después de insertar y actualizar el salario, o borrar empleados para cada registro. Entonces hace lo siguiente: si si se borra los incrementos del salario, el viejo departamento ID se le asigna el viejo departamento ID por menos uno. Y después ya viene lo demás del departamento ID, que se le va a restar el nuevo salario con el nuevo salario, que esta es la actualización, y el incremento del salario, que sería el nuevo departamento con su nuevo salario. Esas son funciones que ya tenemos que ya tratar independientemente, más esta de acá, esta sí bien confundido. Estamos. Entonces, nos quedan 45 minutos básicamente. Pero los va a sacar a la 1. ¿No hay dudas? Si necesitan repaso de un tema, Solo existenciales. no existenciales, a trabajar ejercicio entonces. Esas dos existenciales son los con práctica. Existencialismo. Entonces vamos a ver aquí entonces. Vamos a ver qué tenemos en la 13.13 de práctica, porque no hemos hecho práctica de esto. Ya que en las prácticas las hago en clase. Pero vamos a ver. Esto es lo malo que está en inglés, muchachos. Lo bueno, mano. No, lo malo es que me toca traducirlo. Entonces tengo que interpretarlo. Lo bueno es porque aprendemos dos cosas, base de datos y aprendemos inglés. Ah, sí. Hay gente que no sabe inglés. Bueno, para los No, que no por eso aprendemos, pues. Pero los que no saben inglés, una buena página es Reverso. Reverso traductor. Esta le tira por contexto. Yo lo pongo aquí. Yo siempre aprendimos. No la conocía. Entonces, Esta no es traducción literal, sino que de contexto. Modifique este disparador para que en un delete en la tabla de empleados, mire que en la tabla de empleados no me lo borra, ¿ves? Dispara el mismo disparador, usa los mismos predicados condicionales para un insert, agregue una fila a la tabla auditoría de empleados con insert, este sería el nombre, va. Inserte para la columna de acción y delete que agregue y un delete que agregue una fila con delete la columna de acción. Guarde el script y pruebe un disparador insertando una fila de empleados y luego borrando una misma fila consultando la dichosa tabla. La ventaja de este que en comparación a Google, ya sabe qué no borrar y qué borrar. Entonces por eso yo lo recomiendo este reverso. El Google solo le tira las palabras, no le tira contexto. Usted pone una frase y
Usted pone una frase y le va a tirar contexto aquí abajo. Hay una sección de contexto. Usted puede traducir un texto completo también, no hay ningún problema. Agrega una nueva columna llamada Employee ID en la tabla en Audit Employee. En la columna tendrá un ID de empleado o trabajador cuyo registro insertó o borró. Modifique el disparador para que sea un disparador de fila y para que se dispare una vez que cada fila sea afectada. Los insertos de la tabla de empleado deben incluir lo del ID de empleado afectado e insertar, eliminar uno o más empleados para la consulta Audit Table en la pista de auditoría. Okidoki. Entonces vamos a intentar hacer esto. Dice, tome el código de After Insert Trigger que usted creó antes en el curso anterior. Dice, si lo ha perdido aquí está, ¿ve? Ya está, se lo dan, ¿ve? Crear un trigger para lo que es auditoría trigger. Inserta la tabla empleado. Después tiene que hacer esto. Solo vamos a hacer hasta aquí, hasta la 3. Les voy a dar tiempo para que lo hagamos hasta la 3, ¿ok? Hasta el inciso 3. Ya el 4, el 5, el 6, no, estos ya son más análisis. Entonces, aquí ya le dice, ¿ve? Modifique. Y vamos a intentar ver si lo podemos arreglar un poquito, porque creo que la traducción está un poquito fuera de banda, ¿va? Pero este es mejor que el Word Translation, o Word Translator. Y le puedo dar media hora para que haga esto. Modifique este disparador, ¿va? Está diciendo, modifique este disparador, en el cual pueda borrar dentro de la tabla empleado para que dispare el mismo trigger. Este de aquí, ¿va? Use la condicional del predicado en la cual usted puede insertar lo que es la fila en auditoría esta de empleado con la columna inserva y el delete que agregue filas para lo que es delete en la acción de la columna. Guarda el script. Está bien como confundido eso, ¿va? Entonces vamos a analizarlo un poquito. Entonces modifica el disparador para que borre en la tabla de empleados para que se dispare el mismo disparador, el trigger, ¿va? Uso el condicional, el predicado condicional para que el insert agregue un registro a la tabla del auditorial de empleado con una columna insert como columna de acción, es lo que está diciendo. Y un borrado de fila con delete en una acción de columna. Entonces usted va a agregar lo que es una columna que diga insertado y borrado. Eso es lo que está diciendo. Insertado y borrado dentro de la tabla de auditoría de empleado. Y que guarde ese script. Dice, pruebe el trigger del empleado al insertar un empleado y que cuando inserte el empleado borre el mismo registro. ¿Ok? Esto lo va a hacer en la auditoría de empleado. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que si usted borra un empleado, ese empleado que se está borrando lo va a insertar dentro de la columna auditoría, dentro de la tabla auditoría de empleados. Eso es lo que está diciendo, si usted lo llega a borrar. Si usted lo llega a insertar a la tabla de empleado, usted va a borrar de la auditoría de empleado ese empleado. O sea que básicamente está usando ese disparador de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. No sé si entendieron esa parte de ese ejercicio, lo que está pidiendo en el ejercicio 2. Que si usted borra un registro de la tabla de empleado, ese registro que se está borrando tiene que registrarse en la otra tabla de auditoría de empleado. ¿Ok? Y si usted llega a insertar un empleado, tiene que borrarse ese empleado que se está insertando, que debe ser el mismo al que está el de la auditoría de empleado. ¿Sí o no? ¿Me entienden? ¿Sí o no? Muchachos. Ustedes solo tienen que crear un trigger
escuchen, un trigger que se dispare cada vez que se borre un registro de la tabla empleado. Si se llega a borrar un registro de la tabla empleado, ese trigger tiene que insertar el valor de ese dato que se iba a registrar, que se iba a borrar en la otra tabla, que es la auditoría de empleados, ¿ok? Que ahí está el código para volver a crearlo, ¿ok? Entonces, si usted borra un registro, ese registro que se va a borrar, se tiene que registrar en la tabla que, ¿ok? Eso tiene que estar en un trigger. Usen un before, ¿ok? Antes de poder borrar un registro, escuchen, usen un before antes de borrar un registro, que lo inserte dentro de la otra tabla y después que lo borre. Ahora, si usted, y después dice la otra parte, bueno, si ya sabemos el de borrar, haga un mismo trigger que cuando se actualiza, cuando se inserta un dato dentro de la tabla empleados, se borra del registro de la auditoría de empleados, porque se supone que esos empleados que están en la auditoría de empleados se van a volver a reingresar dentro de la misma tabla de empleados. No sé si me explico. ¿Estamos? Sí, ¿Los demás? Aparte de José. ¿Estamos? Bueno, supongo que sí. Entonces les voy a dar media hora. Mañana lo voy a chequear, va. Tienen hasta la 1 para hacer esto. Aquí está el trigger, ¿ve? Para lo que es el auditoría de trigger, ¿ve? Después de insertar entre la tabla de empleados, se inserta en la auditoría de la acción, solo que tienen que modificar esto, ¿ok? Y tienen que modificar la tabla auditoría table también. Ahí es donde le dice, tienen que crear una donde dice, en la parte donde dice, tienen que crear donde dice una columna que se llama, no tienen que crear ninguna columna, aquí solo van, si se borró un registro, aquí tendría que decir acción que fue borrado, y si fue algo que se insertó, tiene que decir inserting. Pero como les digo, ese trigger tiene que analizar eso, que cada vez que se borre un registro de la tabla de empleados, enfóquense ahorita más en el todo, en borrar un registro de la tabla de empleados, y que ese registro que se borre de la tabla de empleados se inserte dentro de la tabla esta, de auditoría table, y que en vez de que diga inserting, diga delete. Enfóquense en eso, ¿ok? En el delete. Ya el inserting lo tienen acá. Más que todo que cuando se inserta un dato, aquí yo lo tendría que, en vez de insertar, tendría que borrar, ¿va? Un dato en específico. Sería el ID del empleado que se está, o la acción que se va a borrar, pero enfóquense primero con el delete. Entonces les voy a dar unos minutitos para que trabajen. ¿Entendido? ¿Sí o no? Solo José me dice, los demás no sé si están. Listo, listo. Entonces les voy a dar ahí hasta la 1 y mañana vamos a ver cómo lo hacemos juntos, ¿ok? Pero para que vayan avanzando, si logran terminarlo, pues alguien lo explica ahí y salimos de esto y seguimos mañana. ¿Entendido? sí, Ok. sí, claro, todo bien. Entonces les voy a dar media hora ahorita. Bueno, 20 minutos.